Los archivos de la historia universal de la humanidad están repletos de historias de combates, de guerras, de diferentes hazañas, de diferentes estrategias que se cuentan por generaciones. Y creo que podemos pensar en algunos grandes nombres en la historia universal como Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, o incluso en nuestro país me viene a la mente Pancho Villa. Pero si de tácticas bélicas se trata, estoy seguro de que el capítulo 6 de Josué nos habla de una de las estrategias más extrañas en toda la historia militar. Pero, hermanos, la hermosura de ese evento reside en ese carácter tan peculiar. O como un autor lo dice, que esa marcha que ellos realizaron alrededor de la ciudad era un ritual, era un acto de adoración. Y si profundizamos un poco en este evento, descubriremos que hay importantes lecciones espirituales para nosotros. En primer lugar, pensemos o recordemos el contexto. Jericó era una ciudad amurallada, nos dice el versículo 1, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Recuerden que Jericó ya sabía que Israel había cruzado el mar. En un principio Rahab lo confiesa, y ahora al verlos ya sabían que habían cruzado el Jordán en un momento en el que habíamos visto el río se desbordaba. Entonces, en cualquier momento estaban esperando que Israel se acercara para atacar. Estaban en guardia. Jericó era la ruta de la entrada a Canaán. Y por eso esta primera batalla sería tan importante. La estrategia para este momento abarcaba que el pueblo daría una vuelta, nos dice el versículo 3, cada día, y harían eso durante 6 días. Mientras que estaban dando esas vueltas, 7 sacerdotes iban a llevar cuernos de carnero delante del arca. Se resalta otra vez el arca, de hecho aparece varias veces en el pasaje, hermanos. Es Dios el que está marchando ahí con su pueblo, dando vueltas a la ciudad, reclamando esa tierra. Y el pueblo debía callar por completo hasta el día designado. El día designado, nos dice el versículo 10, el pueblo entonces iba a gritar, Josué les iba a decir, griten, ahora sí, y el pueblo iba a gritar y los muros iban a caer. ¿Qué pensarían los habitantes de Jericó viendo a Israel marchando alrededor de ellos? Recuerden que la atmósfera que se respiraba en ese momento era de temor. Y estoy seguro que para ellos sería algo muy extraño ver a Israel marchando sin hacer ningún ruido de parte de los militares, los sacerdotes tocando el cuerno. Ellos estarían viendo el arca y preguntándose, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están planeando? ¿De qué se trata este plan? Y el séptimo día, iba a ser el día más especial, el día más importante, iban a dar 7 vueltas. Y al tocar los cuernos la séptima vez, encontramos el pueblo gritó y los muros cayeron. Nos dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. A propósito, hermanos, esto no fue algo natural. Estamos hablando de un milagro. No fue una victoria que dependiera de las vibraciones producidas, como dirían los supuestos científicos en un programa de History Channel. No tiene nada que ver con eso. Se trata de un milagro. Dios hace que caigan los muros en ese momento. Por eso me gusta el título que tenemos en nuestra Biblia para el capítulo, la toma de Jericó. Ni siquiera es una batalla, porque Israel no tuvo que pelear para entrar. Dios derribó los muros y solamente entraron y devastaron todo. Pero no hubo una confrontación, no hubo una pelea
como tal, fue Dios quien trajo la victoria. Israel destruyó por completo a Jericó, salvo lo consagrado al Señor, y también Rahab con su familia. Ellos alcanzaron misericordia, Rahab, por haber recibido a los mensajeros, a los espías que habíamos visto en capítulos anteriores. Al final nos dice el pasaje: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es lo que habíamos estado esperando en los primeros capítulos, para ver si el Señor iba a confirmar su presencia para con Josué. Y eso es lo que hizo en efecto. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermanos, a un nivel práctico, a un nivel de aplicación de este pasaje? ¿Qué tiene que ver una batalla que se libró hace muchos años o este milagro que encontramos de parte de Dios con nuestras vidas? Déjenme decirlo de esta manera. Al igual que con la estrategia para Israel, una estrategia que era extraña, que era misteriosa, Dios a menudo en la vida cristiana, por su palabra y providencia, nos guía por caminos y direcciones que parecen muy extraños. Y podemos caer en la tentación de empezar a cuestionar a Dios por sus métodos. Nos preguntamos si es la dirección correcta. Quizá nosotros pensamos que tenemos un mejor plan, como si fuéramos más sabios. Pero hermanos, este capítulo nos hace ver que la estrategia de Dios es la mejor, no la nuestra. Que en la vida cristiana se vive a la manera de Dios, en el poder de Dios. Y eso significa que muchas veces vamos a estar en situaciones en las que decimos: ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y nosotros queremos idear quizás un camino que parece más sencillo, que parece más fácil, que parece más congruente, y después Dios nos reprende y nos damos cuenta que esa es la voluntad de Dios y que ese va a ser el camino. Por otro lado, la estrategia estaba hecha para que Israel no pudiera jactarse de la victoria. La victoria era del Señor. Si los pueblos se preguntaban alrededor de Jericó, ¿cómo es que Israel, que no tenía experiencia en la guerra, llega a tomar una ciudad como Jericó? ¿Cuál sería el informe que les llegaría? Su Dios derribó los muros y entonces entraron a la ciudad. De la misma forma, hermanos, Dios hace así también con nosotros. Nos pone en lugares y posiciones en las que pensamos que algo es imposible, para dejarnos en claro que debemos depender de su gracia y de su fuerza, y no de nuestras fuerzas o recursos. Si sentimos la presión, si sentimos el dolor, esa es la forma. Esa es la forma. ¿Cómo debemos responder entonces? Hermanos, hay momentos en los que Dios nos va a mandar estar en silencio solamente y esperar su salvación, esperar que Él haga algo, que Él obre de alguna manera. Y habrá momentos en los que nos diga que marchemos y tomemos la ciudad, por así decirlo. Pero el punto es que Dios lo hace de tal manera que Él se lleve toda la gloria y nosotros podamos reconocer que dependemos de su gracia. Además, esta estrategia implicaba espera y paciencia. Y esta debería ser una lección para el combate en la vida cristiana. Dios sigue haciendo lo mismo. Dios pudo haber derribado los muros al primer día, sí, pero no quiso hacerlo así. Y yo creo que el hecho de los 7 días, si se fijan en el pasaje, se repite 7 veces, 7 sacerdotes, 7 vueltas en el último día, tiene que ver con la creación. Dios le está diciendo al pueblo: va a haber un reposo aquí para ustedes, como yo reposé en el 7º día, un reposo en la tierra. Pero mi punto es que Dios los hizo esperar, Dios ejercitó su paciencia. Y Dios hace lo mismo con nosotros, ejercita nuestra paciencia de formas que pueden parecer insólitas. Sea que se trate de dar vueltas alrededor de una ciudad, como en este pasaje, o tener que pasar por dolor,
aflicción, enfermedad, dificultad. Dios trabaja, hermanos, con nuestra espera y con nuestra paciencia, y Dios se glorifica en eso. Por último, en el combate de la vida cristiana, tenemos que guardarnos del anatema. Josué exhorta al pueblo, y vamos a ver eso en el siguiente episodio, cuáles fueron las consecuencias de que uno de los hombres, en el momento en que pasan a Jericó, toma de las cosas que iban a ser consagradas para el Señor, cosas que iban a ser destruidas, separadas para ese uso en el que Israel iba a entregar la ciudad por completo a Dios. Si aspiramos, hermanos, en nuestro caso, estar en la ciudad celestial, no podemos codiciar de las cosas de este mundo. Confesamos como cristianos que nuestro tesoro no está aquí. Nuestro corazón está en los cielos y por tanto nuestro tesoro está allá. Mientras que el corazón de las personas en este mundo está aquí y por eso su tesoro está aquí. Hermanos, viendo esa victoria, viendo como nos dice el título de este capítulo, la toma de Jericó y no la batalla, no el combate, porque fue el Señor el que trajo la victoria. Pensemos, hermanos, cómo el Señor quiere enseñarnos que en la vida cristiana la manera de proseguir, la manera de avanzar, la manera de militar es conforme a su voluntad y no conforme a nuestros planes. Él es el único sabio, Él es, como dice el libro de Job, perfecto, el perfecto en sabiduría, y no nosotros. Y si algo podemos reconocer en esta mañana al reflexionar en nuestra vida, es que muchos de los problemas que tenemos en la vida cristiana, déjenme decirlo aquí sin ánimo de ser irreverente, es por cabezones, por no reconocer la sabiduría de Dios y pensar que nosotros podemos idear un mejor plan. Confiemos, hermanos, en la voluntad de Dios, confiemos en su palabra, confiemos en su providencia. Esa es la manera de avanzar. Amén.